maduración con características morfológicas y funcionales distintivas. Fíjense, ¿sí? Las células no salen de la médula ósea hasta que estén maduras, ¿sí? Entendiéndose por madurez la capacidad funcional que tengan las células para lo que fueron formadas, para lo que fueron elaboradas, fabricadas, ¿sí? Entonces, estas células van a estar en la médula ósea. Acuérdense que la médula ósea es reservorio tanto de células maduras como de células inmaduras. ¿Ok? Bueno, fíjense, a diferencia de las anteriores, este compartimento ya no tiene poder proliferativo. Es decir, ya no se puede dividir. Dice, a excepción de los linfocitos. Los linfocitos son considerados, es linfoblasto, prolinfocito, linfocito. Pero un linfocito se puede convertir otra vez en linfoblasto, ¿sí? Entonces decimos que los linfocitos son células madres permanentes. Y si alguien les pregunta, oye, ¿y quién te dijo que los linfocitos, el doctor Porfirio Cruz Sánchez? ¿Sí? Los linfocitos entonces siguen siendo células madres, que no se les olvide. ¿Ok? Bueno. Dichas células en este estadio expresan antígenos. Es decir, pueden presentar antígenos en este estadio, pero además también les he dicho que en estadios anteriores pueden expresar antígenos. No las vemos morfológicamente. En esta etapa es donde vamos a ver morfológicamente a las células. En las etapas anteriores, todas son células madres y se parecen todas. Entonces, ¿cómo distingo un eritrocito, más bien de un proeritroblasto, de un mieloblasto o de un linfoblasto? Pues marcando las células. Porque todas esas células tienen en su membrana antígenos que los va a identificar. Y cuando nosotros le ponemos el anticuerpo, ¿sí? Van a provocar una reacción antígeno-anticuerpo. Y van a expresar con un color determinado, ¿sí? El tipo de proteínas que tiene. Es así como se logra distinguir una célula de otra en estos estadios. Porque así verla así en el microscopio es imposible. Sin embargo, estas que vamos a revisar, ya las podemos revisar en el microscopio. Ya las podemos ver, ya las podemos describir su morfología. Bueno, vamos a revisar a la serie roja, ¿sí? Cabe hacer mención que para que llegara a esta etapa, este eritrocito, tuvieron que pasar entre 16 y 32 divisiones celulares. Aún así, todavía el proeritorblasto se va a seguir dividiendo, porque tiene esa capacidad todavía divisoria. Bueno, entonces, la primer célula de la serie roja que yo ya reconozco en la médula ósea se llama proeritroblasto, ¿sí? Es una célula grande, desde el punto de vista morfológico, es una célula grande de 20 a 25 micrómetros de diámetro, ¿sí? Si la medimos, mide eso exactamente. Es irregularmente redonda u oval. Esta tiene más características ovales, achatado en sus polos, ¿verdad? Es oval. Más bien, perdón, es con puntas en sus polos, ¿ok? Citoplasma azul intenso, vean ustedes, el citoplasma es esto que ven ustedes acá, este azul que ven ustedes acá, se llama citoplasma. En el citoplasma están las fábricas de producción de proteínas. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran los miles de millones de ribosomas. Todo ese azul que ven ustedes ahí son miles y millones de ribosomas que están sintetizando proteína. La proteína más importante del eritrocito se llama hemoglobina, ¿sí? Hemoglobina. Entonces, los ribosomas son los espacios físicos donde se lleva a cabo la síntesis proteica. Y ahí se inicia en la etapa de proeritroblasto la síntesis de la proteína más importante del eritrocito que se llama hemoglobina. Su núcleo es grande de esta célula, ocupa el 80% de su área,
es un núcleo grande, ¿sí? Contiene una red de bandas de cromatina, están las bandas de cromatina, todo ese color azul violáceo que ven ustedes es la cromatina. Tiene uno o más nucleolos, los nucleolos son estos, mire, aquí está uno y aquí está otro pegadito, esos son los nucleolos, ¿sí? Y como decíamos anteriormente, aquí se inicia la síntesis de la proteína más importante que se llama hemoglobina. Entonces, váyanse grabando los nombres. Proeritroblasto. La célula se divide y da origen al eritroblasto basófilo. Es una célula obviamente más pequeña, mide entre 16 y 18 micrómetros de diámetro. Su núcleo ocupa 3/4 del área central, la otra medía 80%, ¿sí? Esta mide 75, digamos, en unidades. 3/4 es igual a 75, ¿sí? Contiene bandas de cromatina gruesa. Vean aquella cromatina bastante condensada. Esta es cromatina gruesa, como gajitos de balón de fútbol, con mucha imaginación. Aquí se ve, miren, está condensada, gruesa, ¿sí? Y su citoplasma es azul intenso con un halo perinuclear. Si el citoplasma sigue siendo intenso, la hemoglobina se sigue sintetizando, el halo perinuclear es este. Peri alrededor del núcleo, eso quiere decir halo perinuclear. ¿Ok? Entonces, eritroblasto basófilo, se divide la célula, da origen al eritroblasto basófilo, preeritroblasto, luego eritroblasto basófilo, la célula se divide de origen al eritroblasto policromatófilo. La célula, obviamente, al dividirse, va siendo más pequeña, ¿sí? Ahora mide de 12 a 16 micrómetros de diámetro, contiene citoplasma color púrpura, ¿sí? Vean, el citoplasma ya no es tan azul intenso, sin embargo, sigue habiendo síntesis de hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina se sigue sintetizando, el núcleo ocupa menos de la mitad del área celular, o sea, ocupa el 50% más o menos. Eran 80, 75, 50, ¿verdad? Sí, en ese orden. Este es un eritrocito maduro, este seguramente va a ser un neutrófilo, ¿sí? Bueno. La cromatina está dispuesta en grumos. Grumos son esos colores muy concentrados que ven ustedes ahora sí como si fueran gajitos de balón de fútbol, con mucha imaginación. Eso quiere decir cromatina grumosa. Bueno, entonces, repito, proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, la célula se divide y da origen al eritroblasto ortocromático. Sería la cuarta división, ortocromático. Cromo es color ortocromático, ¿sí? O sea, hay mucha concentración de hemoglobina en este glóbulo rojo. Por eso es eritroblasto ortocromático. Vean cómo la célula se va haciendo más pequeña cada vez que se va dividiendo. Su diámetro va de 8 a 10 micrómetros. Su citoplasma es ligeramente policromatófilo. Vean, ya no es el azul intenso de la cantidad exagerada de ribosomas que había. Ahora la célula ya tiene esta connotación, ¿verdad?, de ser policromatófila. Pero sin embargo se sigue sintetizando hemoglobina. Digo, los ribosomas no se ven, pero hay síntesis proteica. Núcleo, dice, pequeño y excéntrico, en ocasiones lobulillar. Vean, esta célula, miren ustedes, este es un eritroblasto ortocromático que está pariendo, está dando a luz, está liberando el núcleo, ¿sí? Las proteínas, las capas de actina y miosina se están contrayendo como si fuera la matriz o el útero de nuestra madre. Nosotros somos el producto, ¿sí? Entonces se está contrayendo y se está expulsando el núcleo. En esta etapa de eritroblasto ortocromático es donde se expulsa el núcleo por extrusión, dice, ¿sí? Entonces, vean ustedes, el núcleo es excéntrico, ¿verdad? Porque ya está a punto de salirse. Y al igual que hace rato les comentaba a sus compañeras que dos son las razones por las cuales el núcleo se debe de expulsar. ¿Alguien me puede decir cuáles son de esas razones?
¿Quién más? Una razón es... ¿Por la hemoglobina? A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Entonces, miren, son dos razones por las cuales tiene que expulsar el núcleo en esta etapa la célula, en la etapa de eritroblasto ortocromático. La primera es que para que salga de la médula ósea la sangre periférica, o de la sangre periférica a los tejidos otra vez, tiene que deformar su membrana. Si tuviese esta célula el núcleo allí, no pudiera deformar su membrana. Y entonces correría el riesgo de destruirse por parte de los macrófagos. Entonces, tiene que expulsar el núcleo a fuerzas. La siguiente condición es que si el núcleo se quedara central, se le pegarían al eritrocito muy poquitas moléculas de oxígeno. En cambio, al perder el núcleo, ¿sí? Ese eritroblasto autocromático absorbe más moléculas de oxígeno que va a llevar a todos los tejidos de nuestro cuerpo para que se lleve a cabo su metabolismo. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, estas imágenes casi no las van a ver en algún libro, ¿eh? Estas imágenes son genuinas, son de un paciente en vivo. Todo lo que les voy a mostrar son de pacientes reales, nada ficticio, ¿sí? Estas diapositivas son de las que nosotros utilizamos cuando hice la especialidad en hematología diagnóstica por laboratorio en México, ¿sí? Entonces, la hematología es morfológica, muchachos. Aquí hay que ver. Aquí no hay que imaginarme. ¿Se acuerdan que les he dicho que aquí hay que ser muy objetivos, ¿sí? Si yo les hablo de un eritroblasto ortocromático, pues le tengo que describir toda la morfología, ¿no? Y les tengo que decir cuál es el núcleo y por qué lo tiene que perder, etcétera, etcétera. Aquí todavía no. Bueno, entonces, ¿cómo se expulsa? Pues aquí en la membrana de la célula tiene actina y miosina. Entonces, la actina y miosina son proteínas contráctiles por excelencia. Son las mismas proteínas que tiene nuestra madre en la matriz. Por eso nosotros somos expulsados a través del nacimiento. Igual la célula, ¿ves? Es directamente proporcional, aunque en sentido minúsculo, ¿verdad? Microscópico, pero así son las células de nuestro cuerpo. Se llama invariante cuando no varía, ¿verdad? Se puede dar en la matriz, pero también se puede dar a nivel de la médula ósea, o sea, de una estructura mucho más pequeña que la matriz. Bueno, entonces, el eritroblasto ortocromático tiene esas características. Se desaparece el núcleo, eh, un 80, 75, 50 y 25% del área celular, fíjense, un cuarto. La célula se satura de hemoglobina, por eso se llama eritroblasto ortocromía, quiere decir color, ¿sí? Cromía, color, por eso la cromatina se concentra mucho, por eso se dice que como está muy saturada de hemoglobina, adopta esta coloración, y por eso se llama eritroblasto ortocromático. Ok, bueno. Entonces, esa célula ya no se dividió porque perdió el núcleo. Al perder el núcleo ya no tiene la capacidad de división la célula. Bueno. Y entonces, al perder el núcleo en la etapa de eritroblasto ortocromático, ahora se convierte en reticulocito. ¿Sí? El reticulocito es una célula ligeramente más grande que el eritrocito, unas 2, 3 micras más grande. ¿Sí? Es una célula anucleada ya. Todas las células de nuestro cuerpo tienen núcleo, a excepción de los eritrocitos, que ya les dije las dos razones por las cuales tiene que perder el núcleo para que pueda salir a la sangre periférica y para la que pueda llevar oxígeno a todos los tejidos. Dice, contiene finos retículos basófilos llamados ribosomas. Todo ese azulito que ven ustedes allí son ribosomas, ¿sí?
Es el espacio físico donde se está llevando a cabo la síntesis proteica. ¿De qué proteína? De la hemoglobina principalmente, ¿sí? Porque es la proteína más importante del eritrocito. Entonces se le llama reticulocito, ¿sí? Porque tiene ribosomas, no porque tiene retículos, porque en los libros así viene, ¿sí? Decía mi maestro que muchos que escriben no tienen ni la más remota idea de qué cosa es un retículo, ¿sí? Este no es un retículo, esta es una célula vivita, ¿sí? Que tiene muchos ribosomas. Por eso se llama reticulocito, de ribosomas, no de retículo basófilo. Que quede claro eso, por favor, ¿sí? Otra característica del reticulocito es que es la última fase de síntesis de la hemoglobina, ¿sí? El resto, 33% de la hemoglobina se sintetiza en esta etapa, ¿sí? Aquí se va, por eso tiene ribosomas todavía. Este reticulocito es el marcador bioquímico de las anemias hemolíticas, acuérdense. Marcador bioquímico de las anemias hemolíticas, la reticulocitosis, que ya saben cómo calcularla. Otra característica del reticulocito es que madura ya en la circulación periférica, es decir, este ya salió a la sangre periférica porque como ya no tiene núcleo, puede deformar su membrana y puede migrar a la sangre periférica. El tiempo en que se va a llevar para la salida de circulación va a ser de 24 y 48 horas. ¿Ok? Entonces aquí le voy a agregar que es el marcador bioquímico más importante de las anemias hemolíticas, en los que vamos a encontrar reticulocitosis. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué hay reticulocitosis? Bueno, la razón es que al perder nosotros eritrocitos, porque la anemia hemolítica quiere decir eso, la pérdida prematura de eritrocitos, que se puede perder por una hemorragia, o sea, una anemia adquirida, una anemia hereditaria como la talasemia, como la drepanocitosis, etcétera, en la cual vamos a encontrar reticulocitosis. Pero va a ser una reticulocitosis, va a ser una macrocitosis falsa. Falsa porque son reticulocitos, no porque sean eritrocitos generados, macrocitos generados por la deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico. Por eso es tan importante entender el histograma de distribución de frecuencias, ¿sí? Porque puede haber una falsa macrocitosis. Entonces, en las anemias hemolíticas hay falsa macrocitosis. Y esa falsa macrocitosis se está dando precisamente porque quienes están saliendo a la circulación son los reticulocitos. Y cabe aclarar que los reticulocitos ya están aptos, ya están capacitados para transportar oxígeno, ¿sí? Entonces, por esa razón, como se están muriendo de manera prematura eritrocitos, lo que hace el organismo es compensar esa pérdida, esa muerte. ¿Cómo? Produciendo reticulocitos, que ya pueden transportar oxígeno, ya pueden solventar un problema tisular, ¿sí? Entonces, son los reticulocitos. Fíjense cuántas divisiones. Ok. Y llegamos a la etapa de eritrocito, que es el eritrocito maduro, es el eritrocito que ustedes conocían, ¿sí? Porque seguramente las etapas que estamos revisando no las conocían. Les habían hablado de reticulocitos, pero no los habían visto, no los habían determinado, no los habían calculado. Seguramente, espero que esté equivocado, ¿sí? Y entonces llegamos a la etapa de eritrocito. Lo que ya se conoce, ¿verdad? Lo que dicen los libros, es una célula de forma bicóncava. Su diámetro mide entre 7.5 y 8.7 micrometros. Posee un volumen promedio de 90 femtolitros. Acuérdense que el volumen lo vamos a calcular como volumen globular medio, que va de 83 hasta 90 y tantos, ¿sí? Entonces, si nosotros encontramos un volumen de 90, decimos que es un eritrocito normocítico.
¿sí? Que tiene un volumen normal. Pero si lo encontráramos abajo de 83, por ejemplo, 75, 76, estaríamos hablando de una microcitosis. Si lo encontráramos por arriba de los 100, 105, 110, estamos hablando de una macrocitosis. En el caso de una anemia hemolítica hay anemia, ¿sí? Lo típico de la anemia hemolítica es anemia normocítica, normocrónica, pero puede haber una población macrocítica. Entonces no irnos con la finta, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Que esa macrocitosis es falsa, no es por deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, sino es por los reticulocitos, que como decíamos anteriormente son células más grandes que los eritrocitos. ¿Ok? Bueno. Otra característica que tienen aquí los eritrocitos es que su vida media va de 80 a 120 días. Ese es el tiempo en que vive. Un eritrocito ya no vive 121 ni 122 días. Un eritrocito ya está programado para vivir 120 días. Digamos que es la máxima vida que tiene, 120 días. Porque es una célula que ya se programó genéticamente para morirse a los 120 días. ¿Sí? Por eso se pueden morir a los 80, ¿sí? Pero si se muriera a los 30 o 40 días de nacido, pues ya sería una anemia hemolítica, porque anemia hemolítica literalmente quiere decir destrucción prematura de los eritrocitos. Es decir, ese eritrocito no llegaría a 80 o 120 días, sino a los 50 se está muriendo o antes. Ok. ¿Pero qué hace ese eritrocito en 120 días? Pues simple y sencillamente recorrer 250 kilómetros en nuestro cuerpo. Eso es lo que hace. Y entonces el eritrocito, al recorrer 250 kilómetros en nuestro organismo por nuestros vasos sanguíneos, pues está siendo objeto de agresiones, ¿sí? Está siendo agredido. Cuando caminamos, cuando golpeamos algo, por ejemplo, estamos agrediendo a los eritrocitos, ¿sí? O los boxeadores o los karatecas, ¿qué están haciendo con sus eritrocitos? O los marxistas, agrediendo a sus eritrocitos. Los están pisoteando, ¿verdad? Están apachurrando a los pobres eritrocitos. Bueno. Pero vean ustedes lo importante de esta célula, que en 120 días recorre 250 kilómetros, pero además en 120 días ese eritrocito va a pasar por el corazón y el vaso 500,000 veces. Y eso no es choro ni es rollo, ¿eh? Eso es con base a estudios científicos que se han hecho. ¿Cómo han hecho los científicos los estudios? Pues simple y sencillamente a los eritrocitos se les marca en su membrana con un elemento radioactivo, ¿sí? Y luego se insertan otra vez a la circulación. Entonces van siguiendo con un aparato al eritrocito 4725. Miren, andan en la aorta. Así, fíjense ustedes, pues, parece que fuera ciencia ficción. Es lo mismo que se hace con las águilas o los halcones, que se les pone un brazalete, ¿no? Y hay alguien con una antenita que los anda siguiendo, ¿verdad? No sé si los han visto. Igual las células de nuestro cuerpo, hasta donde ha llegado la ciencia, de que yo ya puedo seguir a mi eritrocito 4727. ¿De dónde anda? Pues anda en el pulmón derecho. Parece que fuera ciencia ficción, reitero, ¿no? Pero es la realidad. Se pueden estudiar las células. Entonces, fíjense, 120 días, 250 kilómetros y 500,000 veces. Cada vez que el eritrocito pasa por el corazón o el vaso, va perdiendo lípido a su membrana. Porque acuérdense que el eritrocito y todas las células de nuestro cuerpo tienen una capa bilipídica, ¿sí? E interaccionando con los lípidos están las proteínas de membrana. Entonces, cada vez, ¿qué está haciendo el eritrocito? Programando su muerte. Porque al perder lípidos de su membrana, la membrana la va volviendo rígida. La va haciendo un esferocito y la va haciendo rígida. Cuando llega a los 120 días, esa membrana ya no se puede deformar. Por consiguiente, se atora y es fagocitado por los macrófagos. Así de emocionante es esta cosa.
Otra imagen bonita que quiero que vean y que en esta ocasión se imaginen, pero la están viendo objetivamente. Vean a ese eritrocito desde arriba. ¿Qué forma tiene? ¿Es? ¿Donald? ¿Mande? ¿De Donald? En forma de dona, ¿verdad? Una donita. Pero más que dona, es un aporte que México ha dado al mundo, fíjense. ¿Sí? Los eritrocitos tienen forma de sombrero mexicano, de charro mexicano. Véanlo. Ahí está el cucurucho ese, los sombreros de Pancho Villa y sus dorados, ¿se acuerdan? Sí, así eran los sombreros. Entonces, morfológicamente se parecen a los sombreros de nosotros los mexicanos. Tienen su cucurucho y además tienen su, donde va la cabeza del individuo, ¿no? ¿Mm? Imagínense un poquito. Ahora sí les doy chance que se imaginen un poquito. Por eso en hematología les he dicho que hay que ser muy objetivos. Las cosas hay que verlas. Todas estas células que les estoy mostrando son células de pacientes vivos, ¿sí? Se extrajeron y se pintaron y se experimentaron con esas células. Donde yo hice la especialidad, nosotros teníamos que ver 5,000 frotis para estudiar la morfología de las células, ¿sí? Y entonces estas células nunca las van a ver ustedes en los libros, en ningún libro. No están. Nosotros quienes las tenemos el privilegio, fíjense, de conservarlas. Yo tengo un CD de 5,000 diapositivas de células de la sangre, que lamentablemente tiene llave. No se puede duplicar. Si no, pues yo se las daría. Y tiene una llave. La gente que lo hizo, ¿por qué? Porque la persona que las elaboró comerciaba con ellos. ¿Sí? Esa es la razón. Bueno, entonces, eritrocito. Ok. Bueno, el eritrocito puede sufrir algunas alteraciones. Por ejemplo, cuando los eritrocitos, cuando existe una carga altamente exagerada de anticuerpos, de proteínas, de anticuerpos, que pueden ser generadas por mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström, artritis reumatoide, enfermedad de Sjögren, lupus eritematoso, etcétera, etcétera. Toda aquella enfermedad de la colágena, ¿sí? Puede generar esto, miren. Si son curiosos, ¿verdad? Están observando, están viendo, están siendo objetivos, como si fuera una pilita de moneda. Así se le llama. Células en pilas de moneda. Ese es su nombre, digamos, vulgar, por así decirlo. Su nombre científico es fenómeno de Rolleaux. Se escribe Rolleaux, se pronuncia rouleau, ¿sí? Está en francés. Entonces, aquí lo que están haciendo las células es que se están apilando porque perdieron su carga. Acuérdense que los eritrocitos tienen cargas negativas exteriores y cargas positivas en su interior. Entonces, cuando un anticuerpo anda y se pega en su membrana, se pierde la carga. Y al perder de la carga, pues se atraen, no se rechazan, ¿sí? ¿Se acuerdan de las leyes de la energía? Cargas del mismo signo, ¿qué les pasa? Se repelen, ¿verdad? Se repelen. Se repelen, ¿no? Entonces aquí, miren, los eritrocitos son como los carritos chocones de las ferias. Nada más te dan besitos y se separan por las cargas precisamente, ¿sí? Pero cuando, en este caso, están impregnados de inmunoglobulinas o anticuerpos, la carga se pierde y se pega. Fenómeno de Rouleau. Pero, ¿cuál es la trascendencia clínica?
Bueno, imagínense ustedes que ande circulando todo esto en nuestro cuerpo. ¿Qué están haciendo con la circulación? Pues la van a enlentecer, ¿sí? El corazón, al cerebro le va a costar mucho, ¿verdad? Distribuir, más bien al corazón distribuir toda esta carga de anticuerpos, ¿sí? Le cuesta mucho, puede caer en insuficiencia cardíaca congestiva. El cerebro, pues, no recibe eritrocitos porque no pueden ceder oxígeno a los tejidos. Y todos los tejidos, ¿verdad? Pueden generar un problema de hipoxia y muerte del tejido, necrosis, ¿sí? Entonces, y lo más importante, que van a generar trombosis. Un trombo no solamente está hecho de plaquetitas, generalmente está hecho de plaquetas, pero un trombo está formado por leucocitos y eritrocitos en pequeña cantidad, pero ahí están presentes, ¿sí? Aquí no, aquí es exclusivamente de eritrocitos con proteínas. Entonces pueden generar un síndrome de hiperviscosidad, donde va a haber enlactecimiento, ¿verdad? Y como consecuencia, trombosis. Trombosis. ¿Qué se hace? Pues atender el problema primario, la causa, hidratar al paciente para que se separen un poco las células. Más que nada se hace plasmaféresis. Plasmaféresis quiere decir quitar los anticuerpos que andan ahí circulando, lavar los eritrocitos con solución fisiológica para desprender los anticuerpos y filtrarlos, y los eritrocitos normales se vuelven a meter a la circulación otra vez. Ok, bueno, vamos a revisar los blancos. Ya revisamos todos los rojos. Ahora vamos a revisar los glóbulos blancos, ¿sí? Y vamos a revisar porque es el mismo comportamiento, los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y algunos monocitos, ¿okay? Para que me vayan siguiendo. Es decir, cuando yo hable de mieloblasto, voy a hablar mieloblasto, del neutrófilo, del basófilo y el eosinófilo. Donde van a cambiar morfológicamente es en la etapa final. Van a ser diferentes, porque tienen morfología diferente, porque tienen gránulos diferentes y porque tienen funciones diferentes, ¿sí? Bueno, entonces, la primer célula reconocible ya en la médula ósea es cuando yo hago un aspirado de médula ósea, ya puedo obtener mieloblastos. Antes de esto no, porque todas las células inmaduras se parecen. Entonces lo que hacemos es marcar las células con anticuerpos monoclonales, su membrana, para que se lleve a cabo una reacción antígeno-anticuerpo y expresen ciertas proteínas que cada célula tiene en su membrana, ¿sí? Entonces, así es como se marcan las células. Bueno, fíjense bien, dice, en médula ósea se encuentra de 1 a 5%. Si yo encuentro 6, 7, 8 o 10, eso ya es patológico. Eso ya es una leucemia, ¿sí? En la médula ósea. Y por otro lado dice, nunca en sangre periférica normalmente. Es decir, un paciente, si a ustedes o a mí nos hacen un análisis y tratan de buscar mieloblastos en la sangre periférica, pues nunca los van a encontrar porque ustedes y yo se supone que estamos sanos, ¿sí? Entonces, los mieloblastos no están en la sangre periférica, están en la médula ósea, en donde hay un sinfín de células en diversos estadios madurativos. Los mieloblastos todavía no funcionan, son afuncionales. Están adquiriendo, se están diferenciando y están madurando, porque son etapas importantes de la hematopoiesis, la diferenciación y la maduración. Bueno. Tiene un diámetro de 15 a 20 micrómetros, son células grandes. Núcleo redondo o ovalado, escaso citoplasma, aquí no hay gránulos todavía. Vean el citoplasma, todo lo que está alrededor de la célula es el citoplasma. Todo ese medio azulito que se ve es el citoplasma. Es el espacio, tanto en los glóbulos rojos, blancos, etcétera, donde se está llevando a cabo la síntesis proteica, porque cada célula sintetiza proteínas diferentes. Proteínas que van a tener una función diferente, incluyendo entre los mismos serie blanca,
van a tener proteínas diferentes, ¿sí? Todas estas células que estamos revisando proceden de una célula madre, de una célula tronco, de una stem cell, ¿sí? De una célula primordio. Todas proceden de ahí. Y todas se originan en la médula ósea después de los 6 meses de vida intrauterina que ya tenemos hueso. Antes de eso, las células se producen en diversos sitios, el saco vitelino, la aorta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tiene 2 o más nucleolos de color azul pálido. Vean ustedes, este es el núcleo de la célula, este es el citoplasma, arriba y abajo, pero no sé si logran ver aquí una estructura saliente que se llama nucleolo. Esta tiene 2 nucleolos, aquí tiene uno y aquí tiene otro. 2 nucleolos. Esta célula es normal. ¿Por qué sé que es normal? Porque una célula normal anda solitaria. Cuando hay una leucemia pegadas alrededor, ¿sí? Entonces yo les digo que son células pandilleras, porque andan en montón. Y eso me está hablando de una leucemia. Citoplasma muy basófilo, primer célula reconocible morfológicamente de la serie mieloide. Acuérdense que mieloide quiere decir médula ósea, ¿sí? Entonces la primera de la serie mieloide se llama mieloblasto, repito, mieloblasto neutrófilo, basófilo, eosinófilo. Y estas son las características. La célula se divide y da origen al promielocito. Esta célula se caracteriza morfológicamente porque tiene el núcleo excéntrico. Vean, el núcleo está hacia el polo inferior de la célula, ¿sí? Todo lo que ven acá ustedes es el citoplasma. Y si son curiosos, empiezan a producir ya los gránulos, que son los gránulos primarios, o también llamados azurófilos. Miren, todo acá, todo aquí empiezan a aparecer los granulitos, un puntilleo, no sé si logran verlo, ¿sí? Son gránulos, son granulitos. Nucleolos prominentes, aquí está un nucleolo, vean ustedes. Aquí creo que hay otro, medio se logra observar, pero este sí se ve muy bien. Entonces aquí aparecen, fíjense qué contienen esos gránulos, contienen enzimas digestivas, como la mieloperoxidasa. Mieloperoxidasa, ¿sí? Es la que va a convertir al peróxido de hidrógeno, es el que va a convertir al agua oxigenada, ¿sí? Que tiene radicales que son destructores. Contiene fosfatasa alcalina leucocitaria. ¿Se acuerdan de la fosfatasa alcalina leucocitaria? Que un marcador bioquímico de ciertas eh, neoplasias hematológicas. La fosfatasa alcalina leucocitaria es propia de las células inmaduras, es decir, en la etapa de inmadurez de la célula es donde se lleva a cabo la síntesis proteica. Una célula madura generalmente ya no produce proteínas. ¿Por qué? Porque se produce y las guarda, las proteínas, ¿sí? Están guardadas para cuando las necesiten. Entonces encontramos hidrolasas, ácidas, proteínas antibacterianas, lisocimas y fagocitinas. ¿Ok? Entonces vean ustedes este arsenal, estas son bombitas atómicas, ¿sí? Que reaccionan con cloro, con yodo, con principalmente cloro, yodo, o pueden reaccionar con el hierro incluso, ¿sí? Y son bombitas atómicas, ¿sí? Bueno. Y dice que los gránulos azurófilos son grandes, redondos, elipsoides, pueden ser cristalinos, ¿no? Aquí ya se logran ver bastante, bastante. Entonces, mieloblasto, promielocito, mielocito, ¿sí? La célula se va haciendo más pequeñita, se va dividiendo, vean ustedes. Su tamaño va de 16 a 24, aquí es A24, no 124. A 24 micrometros de diámetro, ¿sí? Bien definido, cromatina nuclear condensada, nucleolos menos definidos, núcleo excéntrico, vean ustedes el núcleo. Aquí, a diferencia del eritrocito, no se expulsa el núcleo. Estas células andan con todo el núcleo circulando. La ventaja es que su núcleo es muy elástico.
En cambio, el núcleo del eritrocito es muy rígido, es muy duro, como una pelota de ping-pong, decía mi maestro, ¿sí? Eh, También aparecen los gránulos neutrófilos basófilos bien definidos, o también llamados gránulos secundarios, ¿sí? Miren lo que contienen. Enzimas digestivas que sirven para destruir bacterias, para destruir hongos, ¿sí? Principalmente. Contienen peroxidasas, hidrolasas ácidas, lactoferrina, lactogenasas. Son de menor tamaño, menos densos y baciliformes. Fíjense, la lactoferrina, que es una proteína que está en los gránulos de estas células, yo estoy infiriendo que esta célula sea un neutrófilo ya, porque tiene lactoferrina. La lactoferrina es una proteína que quela al hierro, es decir, se pega al hierro y el hierro no puede ser cedido a una bacteria, puesto que está muy covalentemente unido a una proteína, entonces no se cede. La bacteria, para que se duplique, para que se reproduzca, necesita de hierro. Y ese hierro también puede producir energía en la bacteria. Entonces, si le quitamos nosotros la lactoferrina, si le quitamos el hierro, si lo escondemos el hierro, la bacteria no se duplica, no se divide. Y por lo tanto, como no tiene hierro, tiende a morirse. Es decir, nuestro organismo también echa mano de sus defensas naturales, ex, ex, quitándole hierro a esa bacteria, pues para que no se duplique. Esto lo hace de manera natural nuestro cuerpo, ni nos damos cuenta siquiera, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántas infecciones no hemos tenido y sin usar un fármaco, un antibiótico, ¿verdad? Corrige nuestro problema porque tenemos buenas defensas, porque hemos tenido buena alimentación. Por eso la alimentación, muchachos, es tan importante, variada, ¿verdad? Hacer ejercicio para aumentar e incrementar nuestra capacidad inmunológica son tan importantes. Aquí tiene su fundamento. Ok. Entonces, mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito. ¿Sí? Recuerden, metamielocito, neutrófilo, basófilo, eosinófilo. ¿Sí? Las características de estas células es que ya no puede dividirse. ¿Sí? Pero sí madurar. Y la maduración consiste en la elongación y segmentación nuclear. Vean ustedes. Aquí se está dividiendo ya la célula. Está madurando. Está dividiendo en lóbulos. Su núcleo se elonga y se va a dividir en lóbulos. ¿Sí? Vean. Eso quiere decir maduración en una célula de esta naturaleza. Esos, puede tener, dice, núcleo indentado en forma de riñón. Miren. Aquí está uno que se parece a un riñoncito, aquí hay otro, ¿sí? Y la indentación son estas excavaciones que tiene ahí, miren, ¿sí? Indentaciones como si fueran dientitos, ¿no? Eso se le llama indentación. El citoplasma es un poco rosado, vean con bastante objetividad, miren, tiene granulitos medios cafecitos, rosaditos, y azulitos, ¿no? Esas son las lactoferrinas, las hidrolasas, las peroxidasas, etcétera, etcétera, ¿sí? Dice, en eosinófilos y basófilos los gránulos están unidos en torno al núcleo de la célula. Entonces, mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, banda o callado. La banda o callado es su símil de reticulocito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ante un proceso infeccioso, ¿sí? La banda o callado ya puede fagocitar, ya puede destruir células. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, tenemos un proceso infeccioso bacteriano? Y la bacteria es muy dura para destruirla, ¿verdad? Y nos está ganando la batalla porque los neutrófilos son insuficientes. Entonces la médula ósea lo que hace es, empieza a su fábrica a producir muchas bandas o callados. Esas bandas o callados ya están capacitados para fagocitar, para destruir también. Quizá no con la misma capacidad de un neutrófilo adulto, pero ya defienden de la agresión. Esa sería una importancia. La siguiente importancia sería
que estos son marcadores bioquímicos de procesos infecciosos. El reticulocito es un marcador bioquímico de procesos hemolíticos, sea hereditario o sea adquirido, ¿sí? Este es un marcador bioquímico de un proceso infeccioso bacteriano. Entonces, muchas veces el cirujano que le llega a un paciente de 15 años de edad con dolor en la fosa ilíaca derecha, con temperatura, a la citometría hemática encuentra leucocitosis con neutrofilia y vandemia. Él ya hizo el diagnóstico, ¿sí? La citometría hemática le sirvió para hacer su diagnóstico. Independientemente de que lo clínico sea lo más importante, ¿sí? Lo complementa con una citometría hemática, luego le solicita rayos X y hace su diagnóstico. En ese momento el cirujano lo que hace es, como ya vio que hay pandemia, hay en porcentajes, hay de 300 a 500 bandas, ¿sí? Pues él dice, ¿saben qué? Métanlo al quirófano, lo vamos a operar porque esta es una apendicitis. Fíjense, el cirujano que sabe interpretar la citometría hemática está prácticamente haciendo el diagnóstico en un estudio de laboratorio, aunque no es lo recomendable, ¿eh? No se olviden, la clínica es primero, junto a la cama del enfermo, ¿sí? Y los estudios de laboratorio son coadyuvantes, apoyan, ayudan para que hagamos un diagnóstico certero. Entonces, sus núcleos es alargado, encorvado, ¿verdad? El núcleo se elonga, se encorva, se alarga, como si fuese un cayado, el cayado de la aorta, o como el cayado de un bastón, ¿sí? Así, muy bien. Citoplasma rosado con finos gránulos azurófilos. Aquí miren ustedes los granulitos, ¿ya lo vieron? ¿Sí? Que contienen enzimas digestivas. No se olviden que las células estas blancas, en el caso de los neutrófilos, sirven para defendernos de las bacterias. Y entonces la banda o callado, lo normal es que haya de 3 a 5% de la fórmula diferencial, pero en valores absolutos de 300 a 500. Si hay más de 500, 600, 700, a eso se le llama vandemia y sirve para tomar decisiones. Ok, bueno. La última etapa de la maduración de los glóbulos blancos es la etapa de polimorfo nuclear. Polimorfo nuclear, llámese polimorfo nuclear a los neutrófilos o a los eosinófilos, porque tienen más de 1 o 2 núcleos, ¿sí? Bueno, entonces aquí se le llama polimorfo nuclear porque tiene 3 núcleos, 3 lóbulos, perdón, 3 lóbulos, derivan de un núcleo. Dice, esa es la maduración, pues, la elongación y la segmentación del núcleo para formar lóbulos. Eso quiere decir maduración. Entonces, la característica de ellos es que es la última fase de madurez del granulocito neutrófilo, ¿sí? Tiene un diámetro pequeño de 8 o 10 micrómetros de diámetro, núcleo condensado y segmentado, aquí está, ¿sí? Está segmentado de 3 lóbulos, estaban unidos en la etapa anterior, acuérdense. Lóbulos unidos por delgados cordones de cromatina, ¿verdad? Esta es la cromatina, ¿sí? Y tiene una vida media de 1 semana, 7 días. Un eritrocito vive 120 días. Un neutrófilo vive 7 días, 1 semana. Bueno, creo que sí, por ahí lo vamos a dejar hoy, muchachos. Mañana vamos a continuar. Con ustedes ya concluimos, Montserrat, lo que es investigación clínica epidemiológica, ¿verdad?